Como lo comentamos al inicio del programa, finalmente el Congreso de la República recordó que tiene una labor de fiscalización y de control político al Ejecutivo e interpeló al ministro del Interior, Vicente Romero. Una interpelación con sus altas y sus bajas, como todo, pero mejor que sean nuestros invitados quienes me ayuden un poquito a revisar esa interpelación, a entender qué cosas dijo Romero que pueden ser interesantes y dónde hay falencias. Estamos con Luis Herrera, que siempre es una voz autorizada en estos temas, ex jefe de asesores del Ministerio del Interior. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás, Bienvenido. señor? Gracias. Buenos días. Y Frank Casas, también, por supuesto, otra voz importante, experto en temas de seguridad ciudadana, justamente para conversar de este tema. Frank, muy buenos días con todos. Gracias por estar con nosotros. No, encantado. Bueno, ¿qué decir de lo dicho ayer por Romero? ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron? ¿Qué les pareció? Luis. Diría que no hay nada que decir, Ajá. ¿no? Porque lo que ha manifestado el ministro el día de ayer, la verdad, preocupa. Porque para el ministro, el problema en la inseguridad ciudadana es primero de los negocios que abren de noche y atraen el delito, y de los ciudadanos que dejan sus celulares a la vista de... Creo que esa forma de ver la problemática del delito es bastante mala, es muy grave. Y además porque el ministro ha reconocido cosas que lo sabemos todos nosotros, pero que ya dicho por él ya adquiere otros ribetes, ¿no? Primero, ha sido claro en ratificar las tendencias al alza del delito, sobre todo en los aspectos de sicariato, extorsión. Segundo, ha reconocido la ineficiencia del Ministerio del Interior en lo que es la ejecución de los presupuestos de inversión. 22% en este momento es crítico. Tercero, ha reconocido la inutilidad de tanta política nacional de A, B, C y D, cosas que presentó su buen anillado, ¿no? Pero que a la larga pues no tiene ningún impacto real en mover la aguja, ¿no? O sea, los anillados no hacen la operatividad. Y finalmente ha demostrado la ineficacia de los procesos de expulsión de los ciudadanos extranjeros irregulares, porque él ha reconocido que hay, por ejemplo, 1.500 ciudadanos extranjeros con orden de expulsión que no son ubicados. Lo cual es evidente porque es un tema administrativo que no ha sido resuelto con las últimas normas que ha dado el gobierno central. Entonces, esto en contexto lo que nos dice es que desde el Ministerio del Interior seguimos teniendo los mismos problemas. O sea, no tenemos visión de la problemática, no hay liderazgo para conducir el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y finalmente lo que más preocupa es la actitud del Congreso. O sea, en un tema tan importante como el vacío en el hemiciclo para debatir este asunto. Expresaba ese desinterés, ¿no? Expresa eso, y además que después de lo que hemos escuchado, no se sienta ningún paso relacionado a una censura, es porque el tema pasó por agua tibia. De acuerdo. Frank. En principio no he dicho muchas cosas interesantes, ¿no? Más bien muchas repeticiones que no le dan ninguna esperanza al ciudadano, que finalmente lo que requiere son resultados efectivos. Nos han mostrado una serie de cifras en donde evidencia que hay trabajo, pero el problema es que ese trabajo no se manifiesta en un resultado concreto, que realmente haya menos víctimas de algún tipo de delito, de homicidios, de la trata, de las extorsiones. Eso no se manifiesta, y eso demuestra evidentemente que aunque se hacen muchas cosas, pues al no haber una estrategia detrás de ella, pues no impactas en ningún tipo de objetivo o de ese tipo de objetivos. Y por otro lado también ha tenido muchos deslices, como esa, digamos, torpe idea y sobre todo poco sensible de manifestar de que los ciudadanos finalmente somos los responsables. Eso es una torpeza. De la delincuencia, cuando, digamos, se entiende de que finalmente los ciudadanos, por ejemplo, invertimos colocando rejas, invertimos colocando stickers, colocando cámaras, a veces invirtiendo más recursos en el transporte público, tomando taxis en lugar de ir por los transportes, digamos, públicos. Incluso cambiando nuestro estilo de vida, tratando de a veces no salir, porque evidentemente hay muchos riesgos de inseguridad, ¿no? Los ciudadanos perdemos y estamos invirtiendo muchos recursos y no somos los responsables de la inseguridad. Es más bien el Estado que no responde con estrategias claras y concretas, sino más bien bajo la lógica del facilismo, de pretender, ¿no? Hacernos creer de que a partir de la declaratoria de estados de emergencia podemos resolver los problemas de terrorismo, narcotráfico, inseguridad ciudadana, extorsión, homicidios, trata de personas, como si esto fuese realmente la panacea de todo el problema complejo de la inseguridad. Ahora, en algún momento dijo que había una cantidad enorme de diagnósticos y de estrategias, como diciendo...
Pero es que como ¿Qué hago con todo esto? Mire, el Perú es un país sobrediagnosticado. Sobrediagnosticado. Si de algo estamos llenos es de políticas nacionales en diversas materias. O sea, del año 2013 a la fecha, tenemos 17 políticas nacionales que tienen que ver con algún aspecto relacionado al tema de la seguridad ciudadana. Esas 17 políticas nacionales tenemos 93 factores de riesgo. Solamente 6 tienen que ver con el Ministerio del Interior, el resto tienen que ver con otras entidades tipo educación, salud, relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque el mayor enfoque de esas políticas está en el tema de la prevención. Claro. ¿No? Entonces, el tema de la policía, en sus objetivos, el tema siempre ha sido bien claro, ¿no? Identificar al delincuente, ubicar al delincuente y capturar al delincuente. Entonces, el rol del Ministerio del Interior es justamente ser el actor político que le dé el soporte a la Policía Nacional para que cumpla esa misión. Entonces, por ejemplo, lo que discutimos, estados de emergencia sin estrategia detrás no sirven, porque el estado de emergencia se supone, la ley lo dice, es restringir un derecho como por ejemplo inviolabilidad de domicilio. ¿Para qué hacemos estado de emergencia? Para permitir que la policía ingrese, porque hay un estudio de inteligencia previo que te dice que están ahí. Claro. Pero si yo declaro el estado de emergencia por reacción, o sea, Granada en San Juan del Lurigancho, estado de emergencia. Granada en Lince, estado de emergencia. Mire, los que estamos en este tema día a día, tenemos perfectamente claro que el Ministerio del Interior hace pocos días le pidió a la policía que haga los informes para el estado de emergencia en Lince. O sea, no es que haya un estudio de inteligencia, o sea, no hay inteligencia operativa. Y no porque la policía no la tenga, sino porque el enfoque y la dirección que le está dando el Ministerio del Interior es inexistente. Es inexistente. Ese es el problema. Estado de emergencia en Lince y en Cercado, Frank. No hay un criterio justamente que nos permita con claridad y de manera objetiva decir, oye, estamos estableciendo el estado de emergencia en ciertos lugares porque de verdad que la naturaleza del problema lo amerita, ¿no? Entonces tú tienes muchos distritos que también con cierto nivel de razón te dicen yo también requiero estado de emergencia porque también hay una serie de homicidios o delitos que se cometen. Pero no hay ningún criterio, ¿no? Más bien el criterio objetivo ha sido reemplazado por un criterio político, ¿no? Parece que quien más presiona al gobierno o a las altas autoridades es el que va a lograr que finalmente se establezca la declaratoria del estado de emergencia. Pero eso obviamente tiene varios problemas, ¿no? Hay un problema en principio de consistencia, porque se piensa que, o como si estuviéramos, digamos, tuviéramos claro de que el vecino, por ejemplo, del Lince, solamente desarrolla sus actividades económicas, familiares, actividades dentro del distrito, ¿no? Como si realmente los delitos estuvieran o tuvieran límites distritales, políticos, administrativos. El delito funciona de manera mucho más compleja, muchas veces hasta de manera subterránea. Por lo que, digamos, focalizar de esa manera las declaratorias o las medidas de seguridad pues son inservibles, ¿no? Por eso que muchas veces incluso hasta dar resultados como en este distrito se ha reducido la tasa de homicidios, no necesariamente es muy válida porque probablemente en otro distrito se está aumentando, ¿no? Lo que se llama el efecto globo. Justo les iba a hablar de eso antes de darte la palabra, Luis. Estuvo con nosotros aquí en el programa el alcalde de Sullana hace no más de 5 semanas. Y la cifra que nos dio es que de enero a la fecha ya tenían 52 casos de homicidio. Ayer, revisando nuevamente cifras de Sullana, ya están en 82. O sea, digamos, no son números menores, son números absolutamente delirantes, Lucho. Y justamente eso es un tema que ya de fondo, a ver, el gran problema también que hay detrás de este asunto es el nivel que le estamos dando a la política nacional de seguridad ciudadana. Ya el problema ha dejado de ser, hace mucho tiempo, un problema policial. Así es. Es un problema ya de seguridad nacional, es una amenaza a la seguridad nacional. El hecho de configurar el problema como una amenaza a la seguridad nacional significa que el rol de otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Defensa, cambia. Ya no es solamente que aquí el Ministerio de Defensa va en apoyo para el control de lo que es, ¿no? Los activos críticos nacionales. Aquí ya estamos hablando de una implicancia mayor. Pero, y eso es responsabilidad de la conducción desde la PCM. O sea, y eso ya es una visión amplia del problema, donde, o sea, si estamos permitiendo que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa sea un ministerio que se ha abocado todo su esfuerzo solamente a lo que es riesgo, prevención de riesgo de desastres, hemos convertido y transformado todo el esfuerzo del Ministerio de Defensa a como si fuese una gran INDECI. Y tenemos un ministro que está más cómodo siendo
reemplazando al jefe de INDECI, que cumpliendo su rol de ministro de Defensa. Entonces, cuando ese vacío existe, dejamos solos al Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior no tiene esa visión de que este es un problema como que es una amenaza nacional, sino que lo ve a nivel solamente policial, ¿no? Es que vemos lo que está pasando. O sea, el ministro del Interior se contenta o piensa que el tema se soluciona diciendo, ok, voy a poner más policías en la calle. ¿De qué sirve que pongan más policías en la calle si al final el ladrón que es detenido es puesto a disposición del Ministerio Público y sale liberado por defecto del sistema? El Ministerio del Interior tiene como una responsabilidad fundamental ser el conductor del debate. El ministro debería estar ahorita en este momento debatiendo con la fiscal en la Nación, diciéndole, ¿sabe qué, fiscal? Nosotros necesitamos recuperar la investigación criminal porque estamos más cerca al delito. Nosotros tenemos la capacidad de movernos tan rápido o más rápido que el delincuente. Pero para eso necesitamos la conducción y necesitamos el apoyo finalmente del Ministerio del Interior para invertir y potenciar en tecnología a la policía, porque con esto se cerró. O sea, si no tiene equipamiento tecnológico para hacer inteligencia, no va a poder lograr hacer las cosas. Tomo lo que dijo Luis Frank para plantearte lo siguiente. En esta semana la Comisión de Constitución del Congreso ha debatido dos proyectos. Uno de la congresista Camones, otro del congresista Ceballos, en relación a la presencia de las Fuerzas Armadas. En ambos casos, bajo la lógica del apoyo a las Fuerzas Armadas, pero lo que involucra el cambio del artículo constitucional, el 165, que redefine el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Qué piensas de eso, Frank? Me parece positivo la lógica de empezar a plantear las estrategias de seguridad bajo una lógica de gobernanza, es decir, donde aparezcan diferentes tipos de actores. En parte las Fuerzas Armadas ya lo hacen, por ejemplo, tratando de apoyar en la lucha contra el narcotráfico en ciertas zonas donde son declaradas bajo emergencia, como el BRAE, en algunos distritos del BRAE, de hecho. Pero no son los únicos actores, ¿no? Y de hecho, cuando uno revisa la última política multisectorial de seguridad ciudadana, se da cuenta de que ahí hay una serie de actores que muchas veces no aparecen en el panorama. En parte porque existe una lógica casi inercial de pensar de que solamente el ministro del Interior debe trabajar y visibilizar el trabajo o los problemas de la policía, cuando también hay otros responsables. Por ejemplo, no sabemos absolutamente nada, ¿no?, de qué está haciendo o qué se está haciendo con la SUCAMI, por ejemplo, para controlar el circuito de armas legales o de explosivos, por ejemplo, que muchas veces vienen de fuente legal y terminan en las manos de los delincuentes. No sabemos nada de qué se hace. Bueno, Chávez Cuesta reconoció que 13 granadas usadas por la delincuencia común venían de los cuarteles. Exactamente. Siguiente, Devida es el ente rector de lucha contra las drogas. No sabemos qué se está haciendo en materia de lucha contra el narcotráfico, el INPE. Entonces, insisto, ¿no? Si bien el trabajo con la policía, y es importante, incumple un rol trascendental, sobre todo para desarticular a las organizaciones criminales. Si queremos pensar en una lógica de prevención, pues necesitamos involucrar a otros actores. Los alcaldes son unos de ellos, ¿no? Y muchas veces los alcaldes también han dejado su labor preventiva y también de responsabilidad política y territorial sobre la seguridad ciudadana. Para dar un paso más, ¿no? Para básicamente delegarle toda la responsabilidad a la policía, como si más policías, digamos, automáticamente me va a resolver el problema. Y eso no es así, ¿no? Efectivamente. O sea, el ente rector dentro del tema de seguridad ciudadana siempre va a ser el Ministerio del Interior. Efectivamente, hay varias entidades públicas, pero el Ministerio del Interior tiene esa responsabilidad y por eso es necesario el liderazgo. Claro. O sea, si no hay liderazgo, ¿quién va a poner la pauta? No, como señala el colega. O sea, por ejemplo, con los alcaldes. La policía tiene su mapa del delito. Lo tiene súper claro. Ellos saben dónde está la problemática. Pero ¿quién es el que se tiene que sentar con los alcaldes y decirle, alcalde de Comas, alcalde Lince, alcalde de tal? Ustedes tienen tanto cantidad de equipamiento. Necesitamos este apoyo para hacer tal operativo. Pero eso significa planeamiento. Y la policía, ya porque aquí ya vamos a nivel operativo, la policía tiene una gran debilidad. Hace años se modificó la estructura de la policía y se cambió el tema del Estado Mayor por el tema de un gabinete de asesores. En la práctica, en los últimos años, el gabinete de asesores de la policía ha sido el espacio donde han ido los generales sin mando, los que venían reincorporados por medidas cautelares. O sea, no ha sido pues una oficina que, como digamos en la Fuerza Armada, donde el Estado Mayor
es parte principal de la organización, estable, con principios, con lineamientos, que mantienen en el tiempo una estrategia operativa constante. Porque la estrategia finalmente, ¿qué cosa es? El uso inteligente de los recursos que se tiene, a nivel de recursos humanos, a nivel de equipamiento. Entonces, ayer parte de las preguntas al ministro era, ¿no? ¿Cuánto personal se ha puesto, por ejemplo, en las diferentes regiones en adición? Ya. Esa respuesta, ¿a qué responde? A un planeamiento estratégico de cómo se va a combatir, lo que decía el colega. O sea, ok, si la política es, por ejemplo, presionar el tema de drogas, que todos sabemos que hemos duplicado la cantidad de hectáreas de droga del 2017 a la fecha, 95.000 hectáreas. Se ha erradicado 16.000, perfecto, pero igual sabemos que paralelamente siguen haciendo más hectáreas y nuestras hectáreas tienen una particularidad, tienen de 3 a 4 cosechas al año. Sí, claro. Entonces, ya, ok, esa situación nuevamente la tiene que conducir el ministro del Interior. El ministro del Interior tiene que dejar de pensar que él es un general de policía. Él tiene que pensar que él es el ente rector, el líder del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y él tiene que conducir el tema del planeamiento con los alcaldes, de las coordinaciones con DEVIA, de las coordinaciones con las Fuerzas Armadas. O sea, por favor, hemos escuchado todos y tenemos claro que para los estados de emergencia, la Fuerza Armada se ha enterado el día pues que han señalado claro. de que... De acuerdo. Entonces, no hay estrategia, no hay inteligencia operativa, nuevamente, no porque la policía no la tenga, sino porque desde el Ministerio del Interior no hay lineamientos para llevarla adelante. Ahora, desde el Ejecutivo están pensando que con más normas esto se puede acotar. Otárola mencionó hace unos días que van a enviar al Congreso con carácter de urgencia un proyecto de ley para sancionar el hostigamiento sexual en los colegios, como parte también de toda esta campaña, ¿no? Bueno, es reiterativo esa lógica de gestión, quizás más de los años 80, digámoslo así, Sí, ¿no? De pues, tratar de gobernar sí, pues. con normas y no necesariamente bajo lógicas La norma no cambia la realidad, además, ¿no? Evidentemente, y no con estrategias que implican las normas, pero también otras acciones, como liderazgo político, ¿no? Pero por otro lado, también esta mirada también no es necesariamente única de esta gestión, pero muy típica de plantear medidas que, se orientan más a la sanción del delito, pero no a la prevención. Y lo que requerimos es que más bien se prevenga, para tratar de evitar que se manifiesten algunos hechos delictivos, ¿no? Entonces, parte de ello, por ejemplo, tiene que ver con el trabajo de trata, ¿no? Se establece la declaratoria de emergencia, se pueden desarticular algunas organizaciones criminales asociadas al Tren de Aragua o de otras organizaciones criminales, pero nadie se está preguntando, ¿y qué hacemos con las víctimas? ¿No? ¿Qué va a hacer el Estado, por ejemplo, con aquellas víctimas peruanas y víctimas extranjeras de la trata de personas? ¿Qué se está pensando con ellas? ¿Cómo se les va a recuperar? Entendiendo que es un problema bastante complejo y bastante estructural. Entonces, digamos que es muy claro esa lógica de que el gobierno no tiene realmente una estrategia concreta para poder controlar las diferentes manifestaciones delictivas que hemos visto, ¿no? Y tampoco tiene, digamos, cierto nivel de percepción política o de reacción política para tratar de modificar o cambiar. Yo creo que sí es necesario empezar a debatir también cuál es el perfil de ministro del Interior que requerimos, ¿no? No necesariamente basta una persona que sepa de gestión policial. No es un general de la policía, necesariamente. No, yo siempre he sido de la opinión que para el ministro de Defensa y ministro del Interior no debe ser, al contrario, un oficial general, porque los oficiales generales ya vienen con una doctrina preestablecida. Parámetro, ¿no? Y lo peor es que cuando los oficiales generales pasan de ser oficiales generales a querer ser actores políticos, claro. Es difícil. Se enfría. Es difícil, ¿no? claro. Pero yo quiero agregar una cosa, o sea, a ver, el primer ministro, lo conocemos, es un hombre inteligente y hábil, pero creo que en este momento él ya perdió, o sea, lo que tiene que aceptar el primer ministro es que lo que viene diciendo y viene declarando no tiene impacto mayor en el tema de lo que es seguridad ciudadana. Entonces se está respaldando una estrategia del Ministerio del Interior que no tiene dientes, que no tiene fuego, o sea, están dando normas, pero para que han dado el decreto de expulsión para los que tienen penas entre de 4 a 10 años. Pero esa norma, ¿a quién le va a ser aplicable? A una cantidad de delitos muy restringidos, o sea, proselitismo, reufenismo, porque por lo mismo que dice la norma, los delitos que tienen más de 10 años no ingresan a ella, o sea, extorsión, secuestro, ¿no? O sea, que son los principales delitos que nos aquejan, no están en ese tema. Entonces,
Definitivamente el tema no pasa por hacer este tipo de esfuerzos. Su invitado anterior hablaba de un tema económico, que es bien importante. El tema agroindustrial se El tema refiere. agroindustrial. Entonces, por ejemplo, la ausencia de una visión global del problema hace que, por ejemplo, el ministro del Interior diga, o sea, prácticamente, ¿quién es culpable del delito de prostitución en el INSE? Los negocios que abren a partir de las 12 de la noche. O sea, estamos mal, o sea, en un momento en que necesitamos impulso económico, porque ya todos los indicadores dicen que tenemos un PIB por menos del 1%, cerramos negocios. ¿Cuánto por día se están perdiendo esos negocios? ¿Cuántas personas se están dejando de trabajar por día? O sea, nuevamente, no puede ser que desde el Ministerio del Interior se esté pensando que la problemática parte a partir de la acción del ciudadano. Eso es, pues, fatal. O sea, si así estamos pensando, entonces pues todos tenemos que quedar en nuestra casa. Clarísimo. ¿No? Eso yo creo que debiera dar lugar a que el Congreso de la República tome acción. Veamos Pero qué si pasa. no lo hace... Frank, palabras finales. Es como si el gobierno esperara que haya nuevamente un confinamiento tipo COVID para que reduzcan los delitos. Claro, sin personas no va en a la ocurrir, calle no claro. habrían delitos, ¿no? Evidentemente es ilógico. Hay dos cosas interesantes. No hay que perder de vista también la importancia de la labor y muchas veces de la responsabilidad de los alcaldes, ¿no? Hemos visto que también existen muchos problemas a nivel local que a veces pasa descubierto, ¿no? La movilización de gerentes de seguridad ciudadana. Hemos visto que incluso en algunos municipios, como el de Jesús María, en menos de 9 meses se han cambiado ya 3 gerentes de seguridad ciudadana, no cuentan con sistemas de información adecuados, no están ejecutando su presupuesto de manera adecuada también. De hecho, en el mes de junio la mayoría no había pasado ni siquiera el 30%, al mes de septiembre no llegan ni siquiera al 60%. Tienen muchos problemas también para gestionar la seguridad ciudadana dentro de sus propios distritos y hay que evaluar también la función que hacen los alcaldes. De hecho, es el ministro del Interior que debería decirnos, como líder y rector de Seguridad Ciudadana, decirnos cómo va la gestión de los alcaldes. Entonces, sí es importante también visibilizar ese trabajo porque ellos están más cerca al ciudadano. Clarito. Frank Casas, Luis Herrera, gracias. No, gracias. Gracias a ambos. Con mucho gusto. Siempre es un gusto conversar con ustedes.